Muy buenas, soy Marcos Vázquez y hoy tenemos una nueva entrevista en Radio Fitness Revolucionario sobre un tema que nunca antes había tocado, pero sobre el que recibo muchas consultas, que es la alopecia o la caída del pelo. Y para ello contamos con uno de los profesionales que más sabe sobre esta materia, que es el doctor Sergio Bañó, dermatólogo, tricólogo y cirujano capilar. Sergio es director de la Unidad de Tricología del Hospital Universitario Ramón y Cajal, de la Unidad de Tricología y Trasplante Capilar de la Clínica Grupo Pedro Jaén en Madrid. Es doctor en Medicina y profesor asociado de Dermatología en la Universidad de Alcalá. Es el coordinador de investigación clínica del Servicio de Dermatología del Hospital Universitario Ramón y Cajal, donde dirige un grupo de investigación en el estudio de diferentes formas de alopecia, entre otras muchas cosas que me dejo en el tintero. En definitiva, una eminencia en la materia. Empezamos hablando sobre los distintos tipos de alopecia, pero nos centramos después en la más común, que es la alopecia androgénica. Hablamos de distintos fármacos como finasteride, dutasteride o minoxidil. Vemos diferencias entre hombres y mujeres, hablamos de algunas alternativas naturales como el sopalmeto y hacemos un recorrido después por los tratamientos no farmacológicos más efectivos como plasma rico en plaquetas o microneedling, y para terminar Sergio nos comenta en qué casos sería ya recomendable un injerto. Como digo, un episodio distinto pero muy interesante sobre la caída del pelo. Antes de pasar a la entrevista, os recuerdo que haremos un nuevo evento del método Wim Hof con práctica de técnicas de respiración y exposición al frío con inmersión en agua helada el 22 y 23 de octubre en Pamplona. Es un evento de un día que repetimos, por lo que puedes apuntarte el sábado 22 o el domingo 23 e incluye la comida. Si te interesa, puedes apuntarte ya en fitnessrevolucionario.com/WIM, W-I-M, fitnessrevolucionario.com/WIM. Y como siempre nos acompañan nuestros patrocinadores Paleobull y Webotanics. Paleobull fabrica barritas de energía, proteína de suero de vacas alimentadas con pasto, que es Panacea. Tienen también proteína de leche aislada, que es Valkyria, que combina tanto suero como caseína, que es una buena opción. Es de leche de vacas gallegas que pastan en libertad y es más barata que el suero aislado, que ha subido muchísimo de precio en los últimos meses. Tienen también un suplemento en base a triglicéridos de cadena media, colágeno y glicina, que yo añado, por ejemplo, al café por las mañanas, que es Elixir, suplementos en cápsulas para la salud mitocondrial, para las articulaciones y mucho más. Y Webotanics, por su parte, ofrece un aceite de CBD de gran calidad, de espectro amplio, también una crema facial, un cremigel para molestias musculares, que además de CBD llevan distintos principios activos. Tienen suplementos para reducir la ansiedad, por ejemplo en base a ashwagandha y otros compuestos, que es su línea Calmia. Podéis echar un vistazo a todo esto en sus páginas respectivas, paleobull.com y webotanics.com, deletreo Webotanics, que es WEBOTANIX, y en ambos casos tendréis un 10% de descuento con el código FR10 en mayúscula y con número FR10. Y sin más, damos la bienvenida al doctor Sergio Bañó. Bienvenido al podcast, Sergio, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien? Muchas gracias, Marcos. Nada, gracias a ti de verdad por el tiempo. Encantado de charlar contigo sobre un tema que nunca había cubierto, pero que me preguntan mucho, que es la caída de pelo y sobre todo los tratamientos disponibles, ¿no? Que es una de tus especialidades. Para empezar, hablemos de la caída de pelo, así en general, ¿no? Porque digamos que es normal que el pelo se caiga, está en constante proceso de renovación, pero ¿cuándo se convierte esa caída en anormal? O sea, ¿cuándo se habla ya de alopecia y qué tipos de alopecia existen? Bueno, es muy buena pregunta, Marcos, porque realmente existen más de 100 tipos distintos de alopecia, pero lo primero es definir qué es alopecia. Alopecia es la pérdida de densidad capilar en el cuero cabelludo, es decir, que la cabeza claree, para que nos entendamos. El que se caiga el pelo es un proceso fisiológico, es decir, normal. El que notemos pelo en la ducha, en la almohada, al cepillarnos es un proceso totalmente normal, ya que de media cada día se van renovando unos 100 pelos. El pelo se cae para luego volver a crecer, al igual que las uñas crecen. Se convierte en un problema cuando esa caída de pelo excede el crecimiento del mismo o cuando la raíz folicular, que es la fábrica del pelo, produce un pelo que es más fino o incluso se destruye por diferentes motivos y ya no produce pelo. Entonces tendremos una pérdida de densidad capilar y ahí aparecerá una alopecia. Dentro de las alopecias, como bien comentabas, hay muchos tipos. La más frecuente es la alopecia androgénica, que es la alopecia de origen hormonal y genético, en la que el pelo se va haciendo fino, pero hay otras muchas formas de alopecia.
la alopecia areata, que es una forma de alopecia de origen inmunológico en el que se puede perder incluso todo el pelo del cuerpo, la alopecia llamada efluvio telógeno, que suele estar causada por algún proceso estresante de forma física o emocional en el cuerpo, ha sido muy frecuente después de pasar COVID, esa caída de pelo exagerada que luego se va a recuperar, pero durante unos meses el paciente va a notar una pérdida. También hay efluvios telógenos por déficits nutricionales, por déficit de hierro, es muy frecuente en las chicas debido a la menstruación. O sea que tenemos un amplio grupo de alopecias que es necesario primero hacer un diagnóstico correcto para luego establecer el tratamiento más adecuado. Bueno, mi siguiente pregunta era esa, ¿no? ¿Cómo saber qué tipo de alopecia tenemos? Pero me la acabas de responder, que sería ir a un dermatólogo o tricólogo. O bueno, explícanos también cuál es la diferencia entre un dermatólogo, entre comillas, normal y alguien como tú que tiene además esa especialidad de tricología. Sí, la tricología es un campo dentro de la dermatología en la que el profesional se superespecializa en el diagnóstico y tratamiento de los diferentes problemas capilares. En nuestro país, en España, el diagnóstico de cualquier problema dermatológico y capilar y el tratamiento puede ser realizado por un dermatólogo. Los dermatólogos somos médicos que hemos hecho la especialización en dermatología y tenemos una formación, digamos, buena en problemas capilares. Hay algunos dermatólogos que además, después de su especialización en dermatología, se superespecializan en el diagnóstico y tratamiento de problemas capilares y es lo que se llama dermatólogos tricólogos. Es decir, no toda persona que tenga un problema capilar va a necesitar un dermatólogo tricólogo, sino que sería, digamos, el pico de la pirámide en los casos un poco ya o más complejos o que requiera una atención hiperespecializada. Y, por ejemplo, ¿cómo se detectarían casos de caída de pelo por déficit de nutrientes y qué tipo de suplementos podrían ayudar aquí, además del hierro que mencionaste antes? Bueno, ante un problema capilar, a día de hoy el diagnóstico lo solemos realizar en la primera consulta con métodos de diagnóstico no invasivos. Es decir, disponemos de dispositivos, principalmente la tricoscopia digital, que es como una especie de lupa de aumento muy sofisticada que nos permite ver estructuras del pelo y de la raíz folicular que a simple vista no vemos. Entonces, cuando viene un paciente a consulta, le hacemos un interrogatorio médico, lo que llamamos la anamnesis, luego le exploramos con los signos exploratorios, llegamos a un diagnóstico del problema capilar que presenta y en muchos casos necesitamos además hacer análisis de laboratorio para comprobar que el paciente o la paciente no tenga alteraciones analíticas que a veces producen caída de pelo. La más frecuente, el déficit de hierro, pero también alteraciones de hormonas tiroideas o incluso de otros oligoelementos, de ácido fólico, de vitamina B12, etc. Entonces, en función del diagnóstico que hayamos realizado y de los resultados del análisis de laboratorio, recomendamos un plan de tratamiento médico que a veces incluye suplementación, nutricosméticos. Tengo que decir que probablemente sea la parte, digamos, que menos actividad real tiene sobre cualquier paciente con alopecia, pero sí que es importante que si el paciente tiene un determinado déficit nutricional, lo suplementemos. Normalmente el más frecuente es el déficit de hierro y tener que dar aportes de hierro a las mujeres premenopáusicas. Mencionaste también el estrés como posible causa de la caída de pelo y que ese pelo debería recuperarse tras superar esa fase porque no se produce daño como tal al folículo capilar. ¿Hay algún suplemento o algo que se pueda recomendar en estos casos? Bueno, en los efluvios telógenos por estrés es un proceso en el cual el folículo piloso entra en fase de caída, que se llama fase telógena, y a los 2 o 3 meses empieza a desprenderse mucho el pelo. Ese folículo piloso que se ha desprendido deja lugar a una raíz que va a producir un pelo en fase de crecimiento, que llamamos fase de anágen, con lo cual en los siguientes meses se va a recuperar. En ese proceso, que suele durar unos 4 o 6 meses, es muy estresante para el paciente, sobre todo las mujeres, son las que más lo sufren, porque notan mucha caída de pelo. Y la propia ansiedad y estrés asociado a la caída de pelo puede cronificar este problema. Por lo tanto, aunque los efluvios telógenos por estrés son reversibles, sí que en casos intensos merece la pena hacer algún tipo de tratamiento activo. Hay tratamientos farmacológicos, como puede ser el minoxidil vía oral, incluso inyecciones de determinados factores de crecimiento, plasma rico en plaquetas, etc. Y luego hay una gama muy variada de nutricosméticos que, aunque no sean medicamentos, en algunos casos pueden ayudar a acortar este periodo de caída. Son productos que están al alcance de la población general, no requiere
una prescripción médica y tienen una acción menor que los medicamentos. Pero es verdad que en casos determinados sí que pueden tener una utilidad como tratamiento complementario para pacientes con procesos intensos de efluvio telógeno por estrés. Perfecto. Pues hablemos ya de la principal causa de calvicie, sobre todo en hombres, que sería la alopecia androgénica que mencionaste antes, que tiene ese componente hormonal muy fuerte. Cuéntanos por qué se produce, cómo de común es en hombres y hasta qué punto afecta también a las mujeres. Bueno, la alopecia androgénica es la causa más frecuente de alopecia, tanto en hombres como en mujeres. La causa es que las hormonas masculinas, llamadas andrógenos, producen un efecto de miniaturización en la raíz del pelo. Es decir, la fábrica del pelo la va haciendo cada vez más fina, más pequeña, con lo cual cada pelo nuevo que crece es un pelo más fino. Esto se produce por la dihidrotestosterona, también llamada DHT, que es la hormona masculina, digamos, que influye negativamente en la raíz folicular. ¿Por qué algunos hombres tienen alopecia androgénica y otros no? Porque se hereda de forma genética. Algunos hombres tienen más sensibilidad en su raíz folicular a que se haga fina por un nivel determinado de DHT. Es decir, la mayoría de hombres que tienen alopecia androgénica no tienen ningún problema hormonal, tienen las hormonas en sangre normales. El problema es que su raíz es más sensible a un nivel de hormonas normal. La alopecia androgénica es muy frecuente, afecta prácticamente al 60-70% de los hombres a lo largo de su vida, pero también puede afectar a mujeres. En mujeres afecta incluso a 1 de cada 4 mujeres a lo largo de su vida. Y el mecanismo de acción en mujeres es similar, pero en las mujeres hay una particularidad, que es que cuando vemos una alopecia androgénica, sí que está indicado descartar que la mujer no tenga un problema hormonal asociado, porque aunque lo más frecuente es que no exista ese problema hormonal, en algunas mujeres la alopecia será el primer indicio de que la paciente tiene un síndrome de hiperandrogenismo, es decir, que tiene un problema en sus ovarios que producen más hormona masculina de lo normal o incluso vía las glándulas suprarrenales. Es decir, en mujeres con alopecia androgénica sí que tendremos que hacer estudios analíticos para descartar estos problemas hormonales. Sí, porque hay confusión también con el tema hormonal, ¿no? Mencionaste la DHT que se obtiene de la testosterona y se piensa a veces que la caída del pelo tiene que ver con los niveles de testosterona en sangre, pero no es así, ¿no? Sino que depende de esa conversión a DHT y sobre todo de la sensibilidad o del número de receptores que tenga el cuero cabelludo o que tengan los folículos, ¿no? Exactamente, Marcos. Es un concepto muy importante porque muchos varones que vienen a la consulta se imaginan que el diagnóstico de alopecia se les va a hacer por un análisis de sangre midiendo la testosterona. Y esto no tiene nada que ver. Es decir, influye la genética. De hecho, hay actualmente algunos tests genéticos que evalúan diferentes genes para predecir el riesgo que tenemos de desarrollar alopecia androgénica. Tengo que decir que estos tests todavía son muy preliminares y no tienen una capacidad predictiva lo suficientemente buena como para que yo a nivel personal lo recomiende en práctica clínica, pero sí que es importante el hecho de que los niveles de testosterona no van a ser predictivos de si el paciente desarrolla una alopecia o no. Sí que el mecanismo de la conversión de testosterona a DHT, dihidrotestosterona, es importante porque va a ser uno de los principales targets, de los principales mecanismos de acción de las terapias que utilizamos en alopecia androgénica, principalmente masculina, pero también femenina. Si quieres lo desarrollo un poco. La testosterona se transforma en DHT por una enzima que es la 5-alfa reductasa. Entonces, los medicamentos que a día de hoy son más efectivos para el tratamiento de la alopecia androgénica masculina son medicamentos que evitan esa transformación, bloquean la enzima 5-alfa reductasa. Me refiero a finasteride y sobre todo dutasteride. Para que la población general lo pueda entender, es como si estos medicamentos pusieran un escudo a la raíz del pelo para que no le lleguen las hormonas masculinas. Entonces, son tratamientos que ahora podemos desarrollarlo muy efectivos, pero además son muy seguros porque son tratamientos que no actúan a otros niveles, solamente actúan en esa enzima, por lo tanto, a nivel biológico, tienen efecto en el folículo piloso y también tienen un efecto que es un efecto positivo a futuro, que es un efecto en la próstata. De hecho, estos medicamentos se descubrieron porque se utilizaban para problemas de próstata. Yo siempre le digo a mis pacientes, si sigues tomando este medicamento hasta que llegues a ser una persona mayor, tu próstata lo agradecerá porque no crecerá, lo cual es un resultado, digamos, un beneficio. Quiero que hablemos después de la próstata, pero por profundizar antes en los fármacos, ¿cuál sería la diferencia entre finasteride y dutasteride?
Bueno, finasteride es el antiandrógeno inhibidor de la enzima 5-alfa reductasa de primera generación. Dutasteride es el de segunda generación, es más potente a igualdad de efectividad, a igualdad de seguridad, porque bloquea las dos isoenzimas de la 5-alfa reductasa. Para que entendamos, la enzima 5-alfa reductasa es como si fuera una puerta que tiene dos compuertas y permite entrar a la DHT en el folículo piloso. Finasteride solamente cerraría una de esas compuertas, mientras que dutasteride cerraría las dos compuertas, con lo cual bloquea de forma más efectiva la entrada de DHT en el folículo piloso y, por tanto, con una dosis menor, incluso con menos pastillas en semana, es un tratamiento que es más efectivo. Y lo más interesante de todo, porque alguien puede pensar, bueno, pero si es más potente, será más fuerte, producirá más efectos secundarios. Pues bien, los estudios han demostrado que no hay diferencias en la seguridad entre finasteride y dutasteride. O sea, que son fármacos igualmente seguros. Y si quieres, Marcos, nos podemos introducir ya en el mundo de los efectos secundarios de estos medicamentos, que creo que es un tema interesante para la audiencia. Sí, te iba a preguntar después eso porque suele generar bastante preocupación, ¿no? por ese efecto hormonal. Y también habría que aclarar, perdona que te interrumpa, que las dosis usadas para la alopecia son muy inferiores a las usadas para tratar esa hiperplasia benigna de próstata que mencionabas, ¿no? Sí, en efecto. Las dosis utilizadas para hiperplasia benigna de próstata son mayores que las usadas para alopecia androgénica, pero lo más interesante e importante, bueno, por resumir, en alopecia androgénica solemos utilizar finasteride 1 miligramo al día y dutasteride, cápsulas de 0,5 miligramos, o bien 2-3 días en semana o 5 días en semana o en algunos casos diario. Pero es una dosis un poquito menor que en hiperplasia benigna de próstata, que se usa diario en todos los pacientes. Sin embargo, lo más relevante, que es lo que se ha visto en los estudios, es que a pesar de que incluso la dosis sea menor, el perfil de pacientes en el que estamos usando estos medicamentos es muy distinto si comparamos la población con problemas de próstata, que son pacientes mucho más mayores, de la población que tratamos con alopecia androgénica. Y esto es clave, porque si vemos los estudios de estos medicamentos a más dosis en pacientes ancianos con problemas de próstata, que además toman otros medicamentos para la próstata, como puede ser la tamsulosina, se ve que estos medicamentos sí que aumentan el riesgo de efectos adversos sexuales, por supuesto de forma transitoria, principalmente disminución de la libido y disfunción eréctil. Pero estamos hablando de pacientes mayores de 75 años, muchas veces mayores de 70 años, que toman otros medicamentos. Cuando se compara el porcentaje de efectos adversos de estos medicamentos y placebo en los estudios clínicos en varones con alopecia androgénica, prácticamente no se encuentran diferencias. Y esto es cuando se realiza en ensayos clínicos, es decir, que el paciente no sabe si está tomando el medicamento o si está tomando el placebo. ¿Por qué digo esto? Porque en práctica clínica estos medicamentos producen un efecto que los oyentes tienen que conocer, que es lo que llamamos el efecto nocebo. Es decir, cuando un paciente compra estos medicamentos y no le ha explicado ningún médico estas palabras que estamos hablando, lee el prospecto y el prospecto figuran los datos que también producen en pacientes con patología prostática y leen que a lo mejor un 5 o 10% de los pacientes pueden tener problemas de disfunción eréctil. Esto no es en su perfil, es en el perfil de pacientes ancianos con problemas de próstata. Automáticamente el paciente, al tomar la pastilla, sufre ese efecto nocebo, que es que por la preocupación o sugestión de poder desarrollar el efecto, al final desarrolla el efecto. Esto es algo muy estudiado en medicina. Entonces, en nuestra experiencia, cuando explicamos al paciente que es un tratamiento muy seguro, les damos unas hojas de información al respecto y que el riesgo de tener un problema de disfunción eréctil es prácticamente el mismo que si no toma la pastilla, automáticamente cambia la perspectiva. Y la mayoría de pacientes lo toleran bien, por supuesto. Algún paciente en particular puede tener algún tipo de efecto, pero en los estudios que se han publicado es menos del 3% de los pacientes que lo toman, y muchos incluso mejora o bien bajando un poco las dosis o incluso sin bajar las dosis con el paso del tiempo mejora, con lo cual nos surge la duda de si realmente el fármaco era el causante o no, fue ese pequeño efecto nocebo de preocupación al inicio del tratamiento. Sí, suele ser de hecho la gente que más miedo tiene, ¿no? Que ha mirado quizás con más detalle el prospecto y los comentarios negativos en foros de internet, los que tienen más riesgo de sufrir efectos secundarios porque tienen más riesgo de autosugestionarse, de sufrir ese efecto nocebo, lo que no quita de que haya casos reales donde sí es el fármaco el que produce ese efecto de disfunción eréctil o pérdida de libido, ¿no? O sea, algunos casos serán reales. Por supuesto, Marcos, y por daros algún dato de práctica personal, aparte de los ensayos y los estudios clínicos, yo llevo dedicándome a este campo, probablemente ya llego casi a los 14 años,
y en estos 14 años he tenido que suspender el tratamiento con finasteride o dutasteride de forma definitiva en un varón en no más de 5 casos. Bueno, habremos tratado miles y miles de pacientes. Es decir, que aunque a veces el paciente pueda notar algo, con la bajada de dosis, luego reintroduciendo el medicamento, al final lo toleran bien, con lo cual muchos de esos pacientes son los que me dicen a mí, Sergio, yo creo que esto ha sido sugestión porque me habían dicho que esto era muy fuerte y demás, pero luego ya me he quedado tranquilo y lo tolero perfectamente. Entonces yo creo que eso es la idea que tenemos que transmitir, que aunque el efecto secundario pueda ser posible, es muy poco frecuente y que la mayoría de casos probablemente se deban a ese efecto nocebo. Dijiste que son efectivos, especialmente la dutasteride. ¿A qué te refieres, no? O sea, ¿qué podemos esperar de su uso y en cuánto tiempo se ven resultados normalmente? Bueno, dutasteride, según los estudios clínicos y en nuestra experiencia personal, es el medicamento más efectivo para alopecia androgénica masculina, sin ningún tipo de dudas. Lo que produce es una reversión de la miniaturización, es decir, que engrosa el pelo. No solo produce, en la mayoría de pacientes, que la alopecia no vaya a más, o sea, no solo estabiliza, sino que podemos esperar en la inmensa mayoría de pacientes que cuando hayan pasado 6, 8 meses y sobre todo al año de tratamiento, que es cuando se ve el efecto máximo, el paciente va a tener el pelo más grueso, con lo cual va a mejorar su densidad capilar. Muchos pacientes que acuden a nuestra consulta para plantear un trasplante capilar, les recomendamos esperar, hacer primero un año de tratamiento médico y te diré, Marcos, que más del 50% se evitan el trasplante y simplemente con el tratamiento médico consiguen una mejoría cosmética que a veces es llamativa y ya están muy satisfechos con la densidad capilar que tienen y ya no van a requerir el trasplante. Es importante insistir en los tiempos de mejora. Es un tratamiento que hace efecto a partir de los 5 o 6 meses, como mucho de los 3 o 4 meses, pero que los pacientes, si lo toman y a los 2 o 3 meses no ven mejoría, que no se desesperen. Es algo totalmente normal. Los tratamientos capilares para alopecia androgénica no se ve el efecto positivo hasta los 5 o 6 meses en la mayoría de ellos. Sí, al final tiene que cumplirse el ciclo de vida completo del pelo, ¿no? O sea, morir el actual, nacer el nuevo, que es donde se empezará a ver el resultado. Eso es. Y entiendo también que cuanto antes se empiece mejor, porque si el folículo se muere, si se produce esa miniaturización, pues ya no hay nada que hacer por mucho dutasteride que tomes, ¿no? Por supuesto, eso es algo lógico y que le explicamos a los pacientes. Con el tratamiento médico podemos engrosar pelo que todavía exista. Si ya se ha miniaturizado de tal forma que ya la raíz folicular desaparece, ya tendremos que recurrir al trasplante capilar. Por mucho dutasteride, minoxidil, inyecciones de dutasteride que hagamos, ese paciente ya no va a mejorar. Por tanto, sí que es bueno y cada vez lo vemos más en nuestros pacientes que acudan a consulta en una fase relativamente precoz, que no se esperen a no tener pelo, porque en la fase precoz es cuando obtendremos mejores resultados con el tratamiento médico. Mencionaste antes el efecto de estos fármacos en la próstata, porque como dijiste, el uso original de ambos fármacos fue para tratar la hiperplasia benigna de próstata y comentaste que aquí tendrían también un efecto positivo, protector. Pero ha sido un tema con cierta polémica porque, por ejemplo, un gran estudio inicial fue con finasteride en el 2003, lo tengo aquí delante, y se vio que los hombres que habían tomado finasteride tuvieron un 25% menos riesgo de ser diagnosticados con cáncer de próstata en los 7 años que duró el estudio. Sí. Pero curiosamente, en los que desarrollaron cáncer, parece que fue más agresivo, ¿no? Esto sí que fue un tema muy debatido. Se plantearon varias hipótesis que podrían explicar esto. ¿Cuál es la interpretación actual de estos resultados y qué nueva información tenemos? Pues mira, Marcos, es una excelente pregunta y afortunadamente la ciencia ya ha contestado con estudios sólidos publicados en los últimos 5 años a esta pregunta y vamos a desarrollarla. Lo que se ha visto es que los inhibidores de la 5-alfa reductasa, finasteride y dutasteride, disminuyen globalmente el riesgo de cáncer de próstata y eso es un hecho. Surgió la alarma porque los menos pacientes que sí que desarrollaban cáncer de próstata, sobre el papel ese cáncer de próstata era un poco más agresivo que otros. Los urólogos utilizan una escala para la agresividad del cáncer de próstata, que es la escala Gleason, que va a depender también del tamaño que tenga la próstata. Entonces, lo que han demostrado los estudios actuales es que, dado que estos medicamentos disminuían globalmente el tamaño de la próstata, ese resultado de agresividad que salía discretamente superior estaba en cierta forma sesgado, artefactado por esta disminución del tamaño de volumen de la próstata. Y lo que hicieron es, oye, pues vamos a hacer una cosa, vamos a seguir durante 5 años a los pacientes que han tenido este cáncer de próstata en teoría más agresivo con los pacientes
que no tomaban finasteride y dutasteride y que tenían un cáncer de próstata menos agresivo. Y siguieron a cientos de pacientes. Y lo que vieron es que esos dos cánceres de próstata, el que en teoría era más agresivo y el que no era tan agresivo, tenían la misma supervivencia. Es decir, que finalmente se confirmó que eran igualmente agresivos. Por lo tanto, la conclusión actual es que estos medicamentos disminuyen globalmente el riesgo de cáncer de próstata y que los cánceres de próstata que puedan desarrollar algunos pacientes por la mala suerte, como todas las personas que desarrollan cáncer, van a tener la misma supervivencia que si no hubieran tomado finasteride o dutasteride, con lo cual nos dejó muy tranquilos tanto urólogos como dermatólogos al respecto. Súper claro. Pero a pesar de todo lo que nos has explicado, pues siempre están las personas que tienen rechazo a los fármacos, ¿no? Y muchas veces me consultan si van a lograr o pueden lograr el mismo efecto con versiones, entre comillas, naturales de inhibidores de la 5-alfa reductasa, como el sopalmeto. Ajá. ¿Hasta qué punto podrían ser efectivos estos compuestos comparados con los fármacos? Sí, vamos a ver. Es verdad que el tratamiento con finasteride y dutasteride, desde nuestra perspectiva médica que nos dedicamos a ello, son tratamientos con una relación efectividad y seguridad excelente y realmente sería el tratamiento más indicado. Y cuando un paciente toma la decisión de tratarse por su alopecia, sería el tratamiento más efectivo y que mejor perfil de seguridad tiene. No obstante, es un tratamiento continuo. O sea, el paciente tiene que asumir que ya va a tener que tomar tratamiento médico, pastillas, o bueno, otro tipo de tratamientos. Hoy en día se puede utilizar en forma de microinyecciones, etcétera, pero bueno, tiene que hacer un tratamiento continuo. No es para toda la vida, porque a lo mejor en 5 años hay novedades, pero de momento, unos años lo va a tener que hacer. Dicho esto, hay pacientes que su decisión personal es, doctor, me parece muy bien, pero prefiero no tomarme pastillas de medicamento de forma continua. Y es totalmente respetable. Entonces, ahí tenemos las opciones de segunda línea. Entonces, las opciones de segunda línea, una de ellas son los nutricosméticos con acción antiandrogénica natural, como el sopalmeto u otros que hay. Estos tratamientos no son fármacos, son, por así decir, vitaminas, complementos nutricosméticos que se pueden adquirir en la farmacia. Tienen una acción antiandrogénica demostrada, pero muy suave, muy poco potente. Es decir, aunque sí que se ha visto que tiene un efecto antiandrógeno, sería como una versión muy light de tomar la pastilla. Dicho de otra forma, cuando lo recomendamos, pues a lo mejor en esas formas de alopecia androgénica tan inicial, en pacientes que no son excesivamente jóvenes, que si no puede avanzar más rápido, que no quieren tomar tratamientos orales de medicación, pero en un varón, imagínate, de que viene con 19 años, antecedentes familiares de alopecia androgénica y ya una alopecia difusa, que si no le tratas con medicamentos va a ir evolucionando, ahí lo podemos usar de complemento, pero va a necesitar sí o sí bloquear la 5-alfa reductasa de forma efectiva con fármacos. Perfecto. Pasemos a otro fármaco muy usado. De hecho, seguramente fue el primer compuesto aprobado para la calvicie, que es el minoxidil, que antes lo mencionaste de pasada. Explícanos cómo funciona y en qué casos sería recomendable. Bueno, el minoxidil es un medicamento que, como todo tratamiento capilar, se comercializó para otra indicación y se descubrió por serendipia, de suerte, que también funcionaba para alopecia. Entonces, el minoxidil es un medicamento vasodilatador, es decir, que abre los vasos sanguíneos, que se comercializó hace más de 30 años para tratar pacientes con hipertensión arterial, es decir, con la tensión arterial elevada. Se comercializó como un medicamento vía oral. Se observó de casualidad que a estos pacientes les mejoraba mucho la densidad capilar, porque este medicamento engrosaba el pelo. ¿Por qué? Además de que aportaba un mayor flujo sanguíneo al folículo piloso, sobre todo se ha visto que es que produce, mediante otros mecanismos de acción, una activación de las vías implicadas en el engrosamiento del pelo. Y entonces se hicieron los estudios pertinentes para utilizarlo de vía en la forma tópica, es decir, como un líquido, como un spray, en el cuero cabelludo. Y se ha estado utilizando, y de hecho se sigue utilizando de esta forma, tanto en hombres como en mujeres, desde hace muchos años. La gran novedad es que en los últimos años, 5 o 6 años, se ha vuelto a utilizar vía oral, pero a dosis mucho menores, para tratar la alopecia. Entonces estamos utilizando ya no solo minoxidil tópico, sino también minoxidil vía oral a dosis mucho menores a las que se utilizan para tratar la tensión arterial. Y hemos visto que ahora
si queréis podemos desarrollarlo un poquito más. Hemos visto que es un tratamiento, además de muy efectivo y muy cómodo para los pacientes, es un tratamiento con un perfil de seguridad muy bueno. En los estudios recientemente publicados se ha visto que menos del 2% de los pacientes que toman minoxidil oral tendrán que suspenderlo por efectos secundarios. Dicho de otra forma, 98 de cada 100 lo van a poder tomar sin ningún problema. ¿Y qué tipo de efectos secundarios se reportaron? Y también variaría, supongo, en el caso de la dosis usada para tratar la hipertensión, que entiendo que es mucho mayor, ¿no? Claro, lo desarrollamos un poco. Las dosis usadas para hipertensión son dosis entre 10 y 80 miligramos al día. Las dosis utilizadas para alopecia son dosis entre 0,5 y 5 miligramos al día. La dosis cambia completamente. Entonces, el efecto adverso más frecuente del minoxidil oral es un efecto adverso que no es grave. De hecho, muchos pacientes cuando lo notan ni les importa, que es lo que llamamos la hipertricosis, es decir, el engrosamiento del vello en zonas no deseadas, principalmente las patillas, la zona de la sien. Evidentemente, esta es la razón por la que usamos el minoxidil oral a dosis menores en mujeres para que no aparezca este efecto comparado con hombres. Pero si aparece este efecto es totalmente reversible. Se disminuye un poquito la dosis, se ajusta la dosis y en unas semanas este efecto desaparece. Lo que confirmamos en los estudios que se han publicado recientemente es que los efectos realmente más preocupantes o que podían preocupar más, que son los efectos cardiovasculares como el mareo, la retención de líquidos, el aumento de la frecuencia cardíaca, son muy poco frecuentes. Aparecen aproximadamente en el 3-4% de los pacientes y también responden a ajuste de dosis. Es decir, que si un paciente, el primer día que toma minoxidil oral, nota un pelín de mareo porque le disminuya de forma leve la tensión arterial, si reduce la dosis, contacta con el médico y toma menos dosis, lo normal es que luego lo tolere bien. Lo que hago alusión nuevamente al dato que comentábamos, menos del 2% de los pacientes tiene que suspender el medicamento. Por lo tanto, es un tratamiento que nos deja muy tranquilos y en el estudio al que estoy haciendo referencia, que es un estudio que pudimos publicar en la revista de la Academia Americana de Dermatología hace un año, incluimos más de 1.400 pacientes de diferentes centros del mundo y afortunadamente no hubo ni un solo efecto adverso grave. Es decir, todos estos efectos fueron con una intensidad leve, moderada. No hubo efectos adversos graves, lo cual nos tranquiliza ampliamente. Se habla generalmente de minoxidil tópico como que es efectivo en la zona de la coronilla, sobre todo, no en otras zonas. No sé si esto es realmente así, punto 1. Y punto 2, si esto es independiente de si se usa de manera tópica o oral. Bueno, respecto al punto 1, el minoxidil actúa en todo el cuero cabelludo, no solo en la coronilla, actúa también en la zona del mid-scalp y en la zona frontal. Es más, podemos incluso ver una mejoría de las zonas temporales y la zona occipital. Pacientes que vienen a veces a plantear un trasplante y tienen una zona donante en el área occipital, la zona de la nuca, con pelo fino, si les damos minoxidil oral, podemos ver incluso una mejora también en esa zona. Por lo tanto, minoxidil actúa es inespecífico, no actúa en los folículos que tienen más receptores hormonales, como puede ser el caso de dutasteride o finasteride, sino que actúa en todos los folículos pilosos del cuero cabelludo. Respecto a la segunda pregunta, minoxidil vía oral se ha visto que es al menos igual de efectivo que minoxidil tópico utilizado 2 veces al día. Pero en práctica clínica lo que estamos viendo es que es incluso más efectivo en función de la dosis que utilicemos, con la gran ventaja de la comodidad. Es decir, es raro encontrar a pacientes que usen minoxidil tópico mañana y noche, lo suelen utilizar una vez al día. Y sin embargo, pacientes con minoxidil oral tienen muy buena adherencia terapéutica y vemos niveles de efectividad muy altos. A este respecto, si me permites, Marcos, un breve comentario, y es que el minoxidil es probablemente de los tratamientos más efectivos en mujeres y también es muy efectivo en hombres, Pero en hombres el tratamiento más efectivo y que realmente frena la evolución a la larga de la alopecia androgénica son los fármacos antiandrógenos. Es decir, en un chico joven que solo esté usando minoxidil, idealmente debería utilizar algún tipo de antiandrógeno, ya sea vía oral, vía tópica, vía inyectada, porque si no, solo con el minoxidil los estudios a largo plazo han visto que con el paso del tiempo puede ir perdiendo efectividad. Mencionas a las mujeres y se me olvidó preguntarte antes, en el caso de finasteride y dutasteride, ¿lo pueden tomar ellas? Punto 1. Y en caso afirmativo, ¿qué aspectos habría que considerar? Bueno, este es un tema muy importante para aclararlo. Las mujeres también podemos utilizar fármacos antiandrógenos, pero cabe destacar que son medicamentos que llamamos con uso fuera de indicación. Es decir, que en el prospecto las mujeres leerán que no deben tomarlo las mujeres. Y es que solo deben tomarlo bajo valoración médica y tienen que conocer muy bien, tanto el médico como la paciente, los posibles riesgos que pueden tener. En realidad, son medicamentos muy bien tolerados,
pero toda mujer premenopáusica que tome estos fármacos debe evitar el embarazo durante el tratamiento y un periodo posterior una vez que lo haya finalizado, que normalmente es entre 1 y 6 meses en función del medicamento. Las dosis varían un poco respecto a las dosis de hombres y hay algunos medicamentos como la espironolactona o la bicalutamida que utilizamos solo en mujeres vía oral, porque en los hombres, si se utilizaran, sí que tendrían efectos secundarios a nivel sexual, porque no son medicamentos inhibidores de la enzima 5-alfa reductasa, que es como un mecanismo muy selectivo que solo actúa en el folículo piloso y en la próstata, sino que estos otros medicamentos, espironolactona y bicalutamida, son inhibidores del receptor de andrógenos. Tienen otro mecanismo de acción, con lo cual sí que podrían producir efectos adversos sexuales y por eso solo lo usamos en mujeres y no en hombres. Buen apunte. Bueno, pues con esto hemos cubierto los tratamientos más clásicos, digamos, pero en los últimos años pues, han aparecido nuevas opciones. Antes mencionaste alguna y quería preguntarte por algunas que tengo aquí con especial interés, ¿no? Por ejemplo, ¿qué te parece el plasma rico en plaquetas? ¿Cómo funciona? ¿En qué casos lo recomiendas y qué efectos puede tener? Bueno, el famoso plasma rico en plaquetas o PRP, también lo llamamos bioestimulación con factores de crecimiento, es un tratamiento, digamos, natural que surge de la sangre del propio paciente y consiste en extraer sangre del paciente como una analítica normal y corriente. En la misma consulta se centrifuga y se aísla la porción rica en plaquetas, que son las células que liberan los factores de crecimiento. Entonces, esta solución rica en factores de crecimiento se inyecta en el cuero cabelludo con un procedimiento de mesoterapia. Es un procedimiento que se tarda en hacer aproximadamente 1 hora y luego el paciente o la paciente puede hacer vida normal. Es un tratamiento que se utiliza no solo para problemas capilares, se utiliza para otros ámbitos de la medicina, lo utilizan los dentistas, en lesiones deportivas los traumatólogos, etc. Y es un tratamiento que yo le explico a mis pacientes es como una gasolina natural que acelera los procesos de renovación y regeneración del organismo, dado estos factores de crecimiento. Concretando a nivel capilar, es un tratamiento que ha demostrado ampliamente su efectividad, pero el nivel de efectividad, en mi experiencia, no es tan elevado como puede ser minoxidil, antiandrógenos u otras terapias. Por lo tanto, podemos utilizarlo como complemento o en algunos casos en monoterapia si no vamos a utilizar los otros tratamientos. La ventaja también es que es un procedimiento que no solo utilizamos en alopecia androgénica, también se puede utilizar en otras alopecias como alopecias cicatriciales y ahí es donde estamos viendo un especial desarrollo en los últimos años en alopecias como alopecia frontal fibrosante, líquen plano pilar, etc. Conclusión, es un tratamiento médicamente efectivo, demostrado, completamente seguro, pero que hay que valorar muy bien si le va a merecer la pena al paciente o a la paciente, porque es un tratamiento que habrá que hacer de forma repetitiva y que tiene un cierto coste. Habrá que ver si le va a merecer la pena en su caso en particular. Se habla también mucho del microneedling, cómo funciona y qué resultados se pueden esperar. Bueno, el microneedling consiste en realizar microperforaciones en el cuero cabelludo con un dispositivo parecido a digamos, un rodillo con agujas o incluso se puede realizar con láser. La clave es que el microneedling en sí, simplemente hacer esos pequeños agujeritos en el cuero cabelludo, se ha demostrado a nivel de investigación básica que activa las vías de crecimiento del folículo piloso. O sea, solamente hacer esos agujeritos en el cuero cabelludo podría mejorar la densidad capilar. Pero en práctica clínica se utiliza además como vía de facilitar la absorción de medicamentos tópicos. Es decir, el paciente viene a consulta, se le aplica, por ejemplo, dutasteride tópico y se hace microneedling, con lo cual se suma el efecto del microneedling con el efecto de absorción del dutasteride tópico. Dicho esto, tiene evidencia científica, está demostrado en estudios, en práctica clínica, en mi experiencia es un tratamiento con un nivel de efectividad bajo. Hay otros tratamientos que son más efectivos que el microneedling, con lo cual lo utilizamos muy puntualmente en pacientes que por otras razones no pueden realizar los otros tratamientos. Se venden también estos aparatos, que dermarollers creo que se llaman, ¿no? Para hacerse estas pequeñas incisiones en casa, bueno, en estos casos sin aplicación de fármacos ni nada. ¿Crees que tienen utilidad o debemos tener cuidado quizás porque se puedan infectar esas heridas? Supongo que no estarán tan desinfectados como los que usáis en consulta, ¿no? Claro, fíjate, Marcos, que este es un punto interesante, el del microneedling domiciliario. Sé que existen dispositivos que los pacientes utilizan a una profundidad entre 1 y 1,5 milímetros. Es un tratamiento que molesta un poco, yo tengo pacientes que lo toleran bien. Es verdad que se ha visto que
el microneedling es tanto más efectivo cuanto más frecuente se realice. Es imposible que un paciente venga a la consulta 3 veces a la semana a hacerse microneedling. Sin embargo, si lo hace en casa, probablemente el nivel de efectividad suba un poco. Ahora bien, como dices, son dispositivos pues, que todavía no están muy desarrollados, la higiene o la asepsia con la que se realiza el procedimiento no es el mismo en casa que en la consulta. Bueno, es una opción, pero yo creo que el paciente tendría que tener ciertas precauciones para poderlo realizar de forma adecuada. Pues ya para terminar, Sergio, quería preguntarte por los injertos, que entiendo que es un tratamiento más invasivo. Lo planteabas antes como, oye, si todo lo demás falla o las vías más estándar farmacológicas fallan, cuéntanos en qué caso sería recomendable y qué se hace realmente ahí. Bueno, es un tema muy interesante. El trasplante capilar es una cirugía mínimamente invasiva que se puede realizar tanto en hombres como en mujeres. No todo el mundo es buen candidato. O sea, hay pacientes, tanto hombres como mujeres, que tienen el pelo de la zona donante, el pelo de la nuca muy finito y no se van a poder realizar un trasplante. Por eso veo una temeridad de repente, como se hacía antiguamente, viajar a otro país para hacerte el trasplante sin haber sido valorado previamente. El trasplante consiste en adquirir pelo de la zona de la nuca uno a uno y trasplantarlo en la zona de alopecia. ¿Por qué se adquiere de la nuca? Porque es el pelo que es genéticamente resistente a la alopecia, no tiene receptores hormonales, con lo cual ese pelo, allá donde lo pongas, va a sobrevivir para siempre. Pero he aquí el concepto más importante que yo le explico siempre a mis pacientes. Cuando hacemos un trasplante capilar es porque él o la paciente tiene una alopecia androgénica. Y el trasplante capilar le va a permitir mejorar mucho la densidad capilar en una zona, pero no le va a curar la alopecia. Entonces, es un error hacerse un trasplante capilar y no hacer en paralelo un adecuado tratamiento médico. ¿Por qué hace falta tratamiento médico si el pelo trasplantado no se cae? Bueno, ese pelo no se caerá, pero el resto del pelo no trasplantado del paciente se seguirá perdiendo, su alopecia evolucionará. Por lo tanto, imagínate un paciente que le hagamos un trasplante en la zona frontal. Si no hace tratamiento médico, con el paso del tiempo irá perdiendo pelo en la zona media y en la coronilla y solo le quedará el pelo trasplantado, con lo cual le obligará a hacerse un segundo trasplante. Y el pelo en la zona de la nuca no es ilimitado, o sea que no es buena estrategia, pues me hago 50 trasplantes en mi vida porque no vas a poder hacerlo. Entonces, esta es la razón por la que a la mayoría de pacientes que vienen a consulta le recomendamos antes de hacerse un trasplante hacer un tratamiento médico, porque aunque le hiciéramos el trasplante en el momento cero, va a tener que hacer el tratamiento médico igualmente. La diferencia es que con el tratamiento médico algunos de esos pacientes van a obtener la suficiente mejoría como para no tener que realizarse el trasplante capilar. Y esto es una clave de éxito, especialmente en hombres con alopecias difusas y sobre todo en mujeres. En mujeres el trasplante se puede realizar, pero como lo realizamos sin rapar, con la técnica de sin rapar, es un trasplante que luego es ciertamente en algunos casos sacrificado porque los meses siguientes la paciente puede perder pelo por el proceso de estrés, por ese fluvio telógeno que comentábamos por la cirugía, y aunque luego vuelva a crecer, pues bueno, si se puede evitar ese proceso, la paciente va a estar agradecida. Con lo cual, trasplante capilar es una herramienta utilísima, pero los puntos clave. Primero, se debe recibir una adecuada valoración médica para ver si eres buen candidato o no. Segundo, debes tener tu alopecia estabilizada y si no, hacer un tratamiento médico. Y tercero, conocer los aspectos clave del trasplante, que al final es una cirugía que requiere una recuperación de aproximadamente una semana de no trabajar, etcétera, para que no se note el trasplante. Y luego el pelo trasplantado empieza a crecer a partir de los 6-7 meses y sobre todo el efecto final se suele ver al año. Estas serían, yo creo, las claves del trasplante. Perfecto, Sergio. Pues cerramos aquí. Muchas gracias de verdad por esta clase magistral que nos has dado sobre alopecia, sobre todas las opciones disponibles. Estoy seguro que mucha gente pues, ha visto esperanza gracias a tus explicaciones. Así que nada, gracias de nuevo y seguimos en contacto. Gracias, Marcos. Ha sido un placer. Muchas gracias.